Continuamos con más en esta programación especial de El Financiero Bloomberg y esta noche nos acompaña en el estudio Luis Álvarez, director de Bloom Marketing, y también Mercedes Baltazar, especialista en manejo de crisis y socia de Meraki México. No es Mercedes. No, Lilia Carrillo, en sustitución de Mercedes Baltazar, quien es pues también experta en manejo de crisis y trabaja en Meraki México. Muchachos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy feliz viernes, Blanca, Héctor. No se acabó el mundo, como todo el mundo esperaba, seguimos aquí. Es un gusto volver a estar aquí platicando de crisis. Íntegros. Bueno, ¿por dónde quieren empezar? Pues empecemos por el principio, dirían los que saben, el momento preciso donde Donald Trump pues asume ya la presidencia de Estados Unidos, jura ante la Biblia. Bueno, el discurso que dio el día de hoy Donald Trump fue, yo creo que el mayor cambio que hemos visto en la política norteamericana en nuestra generación y en generaciones pasadas. O sea, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial no se había visto un discurso como este. ¿Por qué? Fue un discurso muy oscuro. No fue un discurso optimista en ningún momento. Hablaba de la destrucción de las ciudades, la carnicería que están viviendo los Estados Unidos, el robo de los empleos de los norteamericanos. Y él lo que está haciendo prácticamente está postulando una política aislacionista completamente, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Es América para los americanos. Sí, vamos a comprar solamente productos americanos. Vamos a tener empleo solamente para los americanos. El discurso creo que fue muy claro. Yo creo que también el lenguaje, no hubo poesía como en otros discursos como de Obama o como del presidente Kennedy en su momento. A pesar de que fue muy corto. Fue muy corto, pero lo pudo haber escrito un niño de 5 años. La verdad, la forma como manejó la estructura, el vocabulario, fue un vocabulario, los mensajes muy claros, muy bajos, no hubo retórica, no hubo poesía prácticamente dentro de este discurso. ¿Por qué? Porque le sigue hablando a la base. Su discurso inaugural fue un discurso de campaña. Sí. Esto que escuchamos el día de hoy fue lo mismo que estuvimos escuchando durante toda la campaña. No cambió en absoluto en tono, no cambió en absoluto en políticas, y eso es lo que yo creo que es para preocupar a todo el mundo. Porque mucha gente esperaba que se suavizara Trump una vez llegando a la presidencia, que vería las cosas con otra óptica, y definitivamente no. Y algo también muy importante, el tono mesiánico de solamente él puede resolver los problemas de Estados Unidos, sí, y de que nosotros somos primero que ninguno, que eso también fue un mensaje muy claro. O sea, lo más importante aquí es América, ¿sí? Y nosotros lo que vayamos a negociar es América primero. A lo mejor lo que vamos a decir es políticamente incorrecto, Luis, Lidia, pero no está mal que la nación piense así, ¿no? Oye, fíjate que estábamos platicando con algunos representantes de distintas cámaras comerciales, de distintos sectores empresariales, y justamente coincidían en este punto. Decían, la verdad es que también yo no vería mal que un presidente mexicano dijera, oye, consumamos en México, primero México, claro, y vamos a cuidar los intereses de México. Que de hecho, pensando en estos eslóganes que estuvo comentando Luis hace un momento de Trump, en el discurso corto, efectivo, realmente es un truco retórico muy importante en el sentido de decir, magnificar todos los problemas para que al final el héroe, que es él, triunfe. Pero es un discurso que podrían utilizar los mismos políticos mexicanos o podríamos usar aquí del país, de decir, bueno, ahora México también tiene que ser más fuerte que sus problemas y tenemos que volver, que es un poco lo que comentaban hace un momento, ante esta coyuntura ya en términos económicos, políticos o sociales. Bueno, si él está apostando al proteccionismo, México puede apostar también a cadenas de valor, al mercado interno, a volver a escuchar este temor social, convertirlo en algo positivo, que es realmente hacia donde pudiera ser el tema positivo de la jornada. Al final. Exactamente. Luis, en ese sentido yo quiero preguntarte, ¿México está preparado para la era Donald Trump? Definitivamente no. La economía está demasiado integrada. Tenemos una economía muy, muy integrada entre Estados Unidos, Canadá y México. Prácticamente cualquier producto que se produce en América del Norte pasa por los 3 países. Entonces, el decir que solamente los productos hechos en Estados Unidos se van a vender en Estados Unidos, ese es un error porque no tienen la capacidad industrial por un lado,
no tienen la capacidad instalada, y dos, les va a generar inflación, necesariamente por el tema de mano de obra. Dos, aquí me preocupa mucho las políticas que va a adoptar en cuanto a empleo. Esto de empleo solamente para los americanos está hablando de que va a limitar, y de hecho ya hay temas aquí con las visas de trabajo. Y no hablemos de los indocumentados, hablemos de visas de trabajo en Estados Unidos, las cuales las van a desaparecer, o por lo menos eso es uno de los argumentos que ha habido, porque quieren que esos empleos bien pagados los tengan americanos. Entonces eso también limita mucho el tráfico cultural, la experiencia que tiene gente trabajando en empresas norteamericanas que viene de todo el mundo, los mexicanos también son parte de este proceso. Ahí se va a limitar mucho. Ahora, hay un tema. México definitivamente no está preparado ni política ni económicamente para hacer frente a esto. Y eso también es muy problemático. México no tiene la capacidad industrial, digamos, para autoabastecerse. No tenemos la capacidad alimentaria. No hay que perder en cuenta, por ejemplo, todo el arroz que se consume en México es importado. México no produce arroz y es uno de los principales productos de primera necesidad. México, por ejemplo, no produce aceite, o sea, el aceite de maíz que se consume en México es importado. Alimentariamente nosotros tenemos una dependencia, que no somos autosustentables, o sea, hay mucho intercambio, somos muy buenos haciendo tomates, creciendo tomates o aguacates, y el guacamole nos queda, como nos demostraron nuestros H secretarios, muy bueno en respuesta a Trump, pero ¿cuál es el problema? No podemos vivir solamente de aguacate. Sí, tenemos una entrada comercial muy importante. Si se cierran las fronteras a productos mexicanos, estamos hablando de que hay estados completos, regiones completas que van a padecer económicamente de forma muy, muy, muy fuerte. A ver, vamos a regresar a la forma de lo que ocurrió el día de hoy, que rompió este esquema, este paradigma, como lo comentaba precisamente Luis al momento de la ceremonia. Hay algo que llamó la atención y que se compartió en redes sociales y que forma parte del protocolo de esta ceremonia, que es la parte religiosa, ¿no? En donde mucha gente decía, ¿por qué no incorporamos los mexicanos este tipo de cosas? Porque mucha gente se siente identificada. Entonces, quizá a lo mejor otra vez no seré lo políticamente correcto, pero regresando al punto, es algo que llamó la atención y la gente dice, ¿por qué no aquí en México? Claro, y además en esta toma de protesta hubieron más clérigos que en otras. Siempre hay por lo regular 2, esta vez fueron 6. Bueno. Sí, es interesante, estoy de acuerdo en el tema de por qué no aquí. Aquí, bueno, la historia nos condena, al final tuvimos una guerra de reforma y una guerra cristera, entonces el tema religioso pega mucho, es un tema delicado. Yo creo que todavía, es más, aquella vez lejana que también estábamos llenos de optimismo con Fox, cuando tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, causó mucho furor y causó mucho nervio, ¿no? Todavía no estamos tan abiertos a ver un presidente abiertamente religioso. Yo nada más me quisiera regresar un segundo a lo que decía hace un momento Luis, de qué es lo que también está en la gran oportunidad de México. También, ante todo este discurso tan terrible, sí se espera una respuesta, ya en términos de comunicación, muchísimo más fuerte de parte del gobierno mexicano. Sí se necesita una declaración real, fuerte, contundente, como llegamos a tener cuando se estuvo negociando el TLC. Digo, al final, ahora pero recordamos... que no sea como la del gasolinazo. No, que no sea como la del gasolinazo, que sean como estas mesas de negociación en que en algún momento nuestros propios secretarios dijeron, como esto no es ganar, me levanto de la mesa y me voy. Claro. Que en ese momento todos decíamos, Dios del cielo. No, a ver, si no es ganar, ¿para qué estamos aquí? Nos levantamos como y hoy, como en cualquier negociación, cualquier empresa, ¿no? Entonces, sí, claro, cuando no estamos ganando los dos, así y es. Tú respetarás a tu interlocutor en la medida en que el interlocutor se ponga al tú con tú. O sea, estás negociando entre pares. El problema que hay aquí es que esto no se ve por ningún lado. O sea, este tipo de actitud firme del gobierno mexicano ante el gobierno estadounidense no se ve por ningún lado. Ayer le mandaron envuelto para regalo al Chapo. Claro, que ayer la PGR decía, el subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales, que no tenía nada que ver el asunto de que estuviera a unas horas de salir Barack Obama. O sea, estamos hablando, si querían ayudar a Obama, lo hubieran mandado desde septiembre. Eso le hubiera ayudado mucho a Barack Obama en Pero ese lo momento. dijo la autoridad de la PGR, que se cumplieron con los protocolos, no tenía absolutamente nada que ver. Yo solamente estoy dando la versión por ejemplo, oficial. Eso ni siquiera nos lo anunciaron. O sea, ¿desde cuándo sabemos que venía Mario Villanueva a México?
otra vez se cumplió el protocolo. Y aquí, legal, híjole, ya igual. lo mandamos a Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Ni siquiera avisaron. O sea, el problema del gobierno mexicano en cuanto a comunicación, no tienen una estrategia de comunicación. Lo hemos hablado muchas veces aquí en esta mesa. No tienen una estructura de comunicación. Hay un desastre, no saben qué hacer. Invitan a Trump, no saben cómo explicarlo. Lo avisan de último minuto. Extraditan al Chapo. ¡Ay! Nos enteramos justo cuando ya está en el avión. No hay una estrategia de Bueno, comunicación. esto último, ya hay una delegación, ¿no?, integrada o encabezada por Luis Videgaray Y por el secretario de Economía. y por el secretario de Economía, y tampoco supieron vender No. o vendernos o comunicar como se debe, ¿no? Para que la gente diga, se sienta tranquila, algo que ustedes mencionaban. Exacto. Digan, bueno, ya tenemos a alguien que nos represente, que negocie bien, Pero que defienda los no intereses. lo hay. Vuelve a leerse como una señal de debilidad. Así Vuelve a es. leerse como un tema de respuesta al proceso. No tengo yo el control del proceso, empiezo a reaccionar. Otra vez, no somos pares. De lo que tú hagas, yo respondo. Y entonces, y si realmente están, lo que hemos dicho cientos de veces, en comunicación no hay nada inocente. Así es. Entonces, vas a hacer algo, dale la intención, Así dale realmente la intención. Se lo vas a devolver de regalo, dáselo como regalo. Se lo vas a dejar a Trump, dáselo. Es una Pero, rama Chapo, de no olivo. fue regalo. No fue regalo. Entonces, Pero bueno, vuelve a leerse aquí la el debilidad. tema está, por ejemplo, con el famoso muro. Trump todavía volvió a salir con el tema del muro, que va a construir el muro con una gran y bella puerta, ¿no? Y que la va a pagar México. México no ha salido a decir, a ver, campeón, o sea, Querido presidente Trump, legalmente no nos puedes obligar a esto. Dos, sale con que va a meterle un impuesto a México. O sea, ¿eso cómo va a funcionar? De alguna forma u otra, Trump va a hacer algo en ese sentido. Definitivamente lo tiene que hacer porque lo ha vendido mucho. Si él en sus 100 primeros días, que esto es clave, los 100 primeros días de la administración Trump nos van a decir cómo va a estar el resto de los 4 años. En estos primeros 100 días no sabemos qué tipo de escándalo pueda surgir. Van a surgir escándalos seguramente. No sabemos qué tipo de ataques y amenazas va a haber. Durante el periodo que fue entre el presidente electo a esto, hizo que se ahuyentaran inversiones, que se fuera Ford de México, que se fuera General Motors se fuera, que Carrier se fuera, empresas muy importantes. Eso sin todavía tener poder. Ahorita que sí ya puede implementar acciones legales directas, es donde quiero ver qué es lo que va a pasar. Y México no está preparado definitivamente, ni siquiera para poner las manitas. Sobre ese punto, y regresando al caso de la comunicación poco efectiva que está realizando el gobierno federal, se están llenando los huecos, y estos huecos los están llenando personajes como Jorge G. Castañeda, Así es. como el propio Vicente Fox. Vicente Fox, el Obrador. Andrés Manuel. Así ¿Quién está claro. con Castañeda? Tu diputado. Mi diputado. Jaguar. Armando Ríos Peter, Armando que incluso Ríos Peter. el Senado de la República en este punto que mencionas ha tomado muchas veces la batuta y en esto están con su operación Monarca, por ejemplo. Exacto. Entonces, estos personajes alzan la voz, los medios de comunicación los volteamos a ver. Así es. No sé si lo hagan mejor, pero comunican mejor, ¿no? Y comienzan a establecer alternativas reales o pareciera reales, y en donde pareciera también que le está dando línea al gobierno de por aquí es como se debe de actuar. Están llenando estos espacios. A ver, Lili. Están los empresarios, o sea, las señales que están dando las propias empresas, es más, no las estadounidenses, ellos ya fueron claros en sus señales. Toyota, BMW, ellos dijeron, a ver, yo no soy de Estados Unidos, no me vas a decir dónde poner mis plantas, pero es una deferencia, es una información interesante. Los propios empresarios mexicanos también empiezan a decir cosas. Para mí Andrés Manuel es un personaje clave, es un personaje que empieza a brillar, que está dando temas mucho más propositivos, está dando un comunicado muchísimo más directo, y no dejamos de estar a 2 años de las elecciones, ¿Vas y a no votar deja de por ser Andrés Manuel? no deja de ser un personaje que está Te teniendo. veo encantada por Andrés Manuel, Lilia. Es increíble, es el tono. Es el tono es que tiene. increíble. Es increíble. No, bueno, el ya tono sé, que bueno, ya está. ¿ves? Aquí A es ver, un tema en el que tiene razón. El gran ganón de todo esto políticamente es Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque no ha habido alguien que le haga frente o que presente una alternativa
a nivel político sobre lo que está sucediendo en estos momentos. El discurso de Andrés Manuel y el de Trump son prácticamente lo mismo. Aislacionismo, populismo, el hacer promesas grandilocuentes, grandiosas, etcétera, un tono incluso hasta religioso en muchos sentidos. El tema de la esperanza. Exacto, ¿no? Andrés Manuel es más amoroso que Donald Trump. Bueno, Donald Trump es muy oscuro. Donald Trump tiene otro tipo de formas de manifestar su amor. Exacto. Como lo ha demostrado en grabaciones y demás. Cosas. El problema que hay aquí, y realmente es lo preocupante, no hay una estrategia de comunicación de cómo comunicar cuál es la postura de México ante el tema Trump. El gobierno alemán ha sido muy firme, el gobierno chino ha sido muy firme, varios gobiernos a nivel mundial que se han sentido amenazados han sido muy firmes. El gobierno canadiense ha sido muy firme. El gobierno mexicano no ha mostrado esa firmeza, y que tenga que venir gente de fuera, gente que fue funcionaria pública de otras administraciones o empresas extranjeras a decir nosotros no estamos de acuerdo, te habla de la debilidad de la comunicación. El problema que hayan metido, por ejemplo, a Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores, su única cualidad es que conoce a la gente de Trump. Es lo único. De ahí en fuera no tiene experiencia diplomática, no sabe cómo negociar acuerdos internacionales, no tiene este conocimiento. Ya lo dijo, él llegó a aprender. Él llegó a aprender. Justo cuando necesitamos... Nosotros que necesitamos a alguien que ya supiera. Que ya supiera, exacto. Ahorita se necesita tener gente con la sangre la cabeza muy fría y que sepa qué hacer y que pueda ofrecer alternativas. Y eso no lo estamos viendo de parte del gobierno mexicano. Perfecto. Bien, Ahora, perfecto. al menos la parte también positiva dentro de todo esto, el peso no cerró tan mal. Esa es una de las partes positivas y las buenas noticias el día de hoy. Respiro que hay que ver también cómo lo leen los Incluso hasta mercados. bajó el nivel del Bajó. dólar. Quizá también porque ya llevamos muchas semanas de incertidumbre de cómo viene. Así es. Ya llegó, ya lo dijo. No, ya mostró quién es, va a seguir así, el peso se reconoció, pero entonces hay que ver ahora lo que tú dices. Estos vacíos de comunicación, cómo los van a leer los mercados, cómo los van a leer los inversionistas, cómo los van a leer los creadores de empleo. O sea, al final, si tú empiezas a afectar al tema automotriz, autopartes, empiezas a afectar a otros, construcción, empiezas a afectar, y eso tiene un nivel economía que es gravísimo, generación de empleos. Perfecto, Lilia Carrillo y Luis Álvarez, gracias por estar esta noche Gracias a con nosotros. ustedes. Muchas Feliz gracias a viernes, ustedes. qué bueno que no se nos acabó el mundo. Gracias. Esperamos volverlos a ver el próximo Sí, viernes. la vida. Muy bien. Perfecto, Gracias. pues ¿qué sigue, Héctor?